De esta manera, ¿qué tenemos? Dada una base ordenada en el espacio, que tiene dimensión finita, entonces va a existir una relación biunívoca entre cada vector del espacio y el espacio Fn. Si nosotros tenemos un alfa en B, a este alfa le vamos a asociar de manera única una n-upla. ¿Y cómo se relacionan? Estos escalares que aparecen en la n-upla son los que permiten escribir a este alfa como combinación lineal de los vectores de la base ordenada B. Y acá es muy importante el orden. Esto me estaría diciendo que este primer escalar, que es el C sub 1, multiplica al primer vector de la base. La segunda componente de esta n-upla multiplica al segundo vector que aparece en esta base ordenada. Y así. Es decir, el alfa lo escribimos como C1 alfa 1 más C sub n alfa sub n. Ahora, este vector que tenemos acá tiene un nombre y se llama la matriz de coordenadas del vector alfa respecto a la base ordenada B. Si nosotros cambiamos la base ordenada, esta matriz de coordenadas cambia. Y eso lo vemos en algunos ejemplos más adelante. Primero veamos este ejemplo. Tomamos B, el espacio Fn. Y la base ordenada que elegimos es la base canónica de Fn con este orden que hemos establecido acá. E1, después E2, E sub n. Recordar que cada E sub i es una n-upla que tiene un 1 en la posición i y 0 en el resto. Vamos a tratar de encontrar la matriz de coordenadas de un vector del espacio de Fn respecto a esta base ordenada que es la base canónica. Si tenemos alfa en B, como el B es Fn, es un vector que tiene n componentes. Ahora este vector lo podemos desglosar como suma de n vectores. ¿De qué manera? Podemos hacer alfa sub 1 por e sub 1 más alfa sub 2 por e sub 2 y así hasta la última componente, el alfa sub n, que multiplica e sub n. Por lo que acabamos de probar, como existe una única manera de escribir a un vector como combinación lineal de los vectores de la base, entonces los escalares alfa sub 1 alfa sub n no son más que los escalares que forman la matriz de coordenadas de alfa respecto a la base ordenada B. Y ese vector es el mismo alfa. Entonces, si nosotros estamos en Fn, la matriz de coordenadas de un vector de este espacio respecto a la base canónica es el mismo vector. Veamos ahora otro ejemplo, donde tenemos el espacio de los polinomios con grado que como máximo 3. Y tomamos dos bases ordenadas, que le llamamos B y B'. B está formado por 1, x al cuadrado y x al cubo. Y B' es la base ordenada en donde se ha intercambiado el vector de la base ordenada B, el tercero, con el primero. Entonces, la base ordenada para B' tiene como primer vector de la base ordenada x al cuadrado. El segundo vector de B' es x. El tercero es 1 y el cuarto es x al cubo. Estos dos conjuntos como conjuntos son los mismos y generan el mismo espacio vectorial. Pero como bases ordenadas son diferentes. Vamos a tomar ahora el vector alfa, que es este polinomio que tenemos acá. Menos 2, x al cubo, más 3, menos x. Vamos a tratar de encontrar la matriz de coordenadas de este vector respecto a B y a B'.
Bien, entonces, si a la matriz de coordenadas, si llamamos a la base ordenada B a los vectores alfa 1, alfa 2, alfa 3, alfa 4. Es decir, alfa 1 es 1, alfa 2 es x, alfa 3 es x al cuadrado y alfa 4 es x al cubo. Entonces, al alfa lo vamos a escribir como combinación lineal de estos vectores. Sabemos que el alfa es este polinomio. Entonces, queremos escribirlo como el C1, que lo habíamos denotado antes, un escalar por el primer vector de la base. El primer vector de la base es 1. Entonces sería el término independiente de este vector. Entonces sería 3 por alfa 1. Más, ahora viene C2 por el segundo vector de la base. El segundo vector de la base es x. Entonces ahora buscamos dónde está la componente lineal de este polinomio, acá. Ahora, ¿quién multiplica a x? Es menos 1. Entonces el escalar que multiplica al segundo vector de la base sería menos 1. El tercer vector de la base b es x al cuadrado. En este polinomio, x al cuadrado no aparece. Entonces, si queremos escribir C3 por x al cuadrado, el escalar que acompaña al tercer vector de la base ordenada debe ser 0. Y por último hay que sumar C4 por alfa 4. Hay que buscar el escalar que multiplica al cuarto vector de la base ordenada. En este caso, el cuarto vector de la base ordenada es x al cubo. ¿Y quién es entonces el escalar que multiplica en este polinomio a x al cubo? Bueno, es menos 2. Y entonces escribimos C4 como menos 2. Por lo tanto, la matriz de coordenadas del polinomio alfa o del vector alfa en la base ordenada B está dada por esta upla de 4 componentes, que tiene 3 en la primera componente, porque es el que multiplica alfa 1, menos 1 que multiplica alfa 2, 0 que multiplica alfa 3 y menos 2 que multiplica a alfa 4. Vamos a encontrar ahora la matriz de coordenadas de alfa, pero respecto a la base ordenada B'. Para eso vamos a llamar a los vectores de esta base como beta 1, beta 2, beta 3 y beta 4. Beta 1 sería x al cuadrado, beta 2 sería x, el tercer vector de la base ordenada, beta 3, sería 1, y el cuarto vector, beta 4, sería x al cubo. Entonces vamos a ver cómo escribimos este polinomio como combinación lineal de estos beta sub i. El primer vector de la base, beta 1, es x al cuadrado. Como no aparece x al cuadrado en el polinomio, el escalar que multiplica x al cuadrado será 0. A eso le sumamos un escalar que multiplica al segundo vector de la base ordenada, el vector beta 2, que en este caso sería x. En este polinomio, el escalar que multiplica a x es menos 1. Por lo tanto, nos queda menos 1 por beta 2. Más 3 más un escalar por, tenemos que ver cuál es el escalar, que ya lo vemos acá, pero pensemos por qué. El escalar que multiplica el tercer vector de la base ordenada. El tercer vector es 1. Entonces, el escalar que multiplica al término independiente, o a 1 acá, sería el término independiente, que en este caso es 3. Por lo tanto, tenemos 3 por beta 3, más tenemos que encontrar cuál es el escalar que multiplica a beta 4, que en este caso es x al cubo. Y el escalar que multiplica x al cubo en el polinomio es menos 2. Por lo tanto, nos queda escrito 0 por beta 1 más menos 1 por beta 2 más
3 beta 3 más menos 2 beta 4. Una vez que tenemos los escalares que multiplican a los vectores de la base ordenada, entonces la matriz de coordenadas de alfa respecto a la base ordenada B' está formada por esta upla de 4 componentes, en donde las componentes de esta upla corresponden a los escalares que multiplican a los vectores de la base ordenada en ese orden. 0, que multiplica el primer vector de la base ordenada, menos 1, que multiplica el segundo, 3, que multiplica el tercer vector, y menos 2, que multiplica al cuarto.